Les invito a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Evangelio de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Vamos a mirar unos cuantos versículos hoy. Y dice así. ¿Bien? ¿Lo tienen? Muy bien. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciendo unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Hasta aquí la lectura bíblica. Hoy estamos recordando nuevamente la noticia más grandiosa y esperanzadora de toda la historia del ser humano. Aquella noticia que fue anunciada por el ángel a las mujeres que fueron al sepulcro en aquella mañana de domingo. El ángel dijo: ha resucitado, no está aquí. Cuando la cruz fue creada muchos siglos antes de Cristo, con fines de tortura y muerte, nadie podría imaginarse que un día ésta se transformaría en un símbolo de esperanza y victoria para muchos. ¿Quién podría imaginar que en ella sería crucificado alguien que uniría el cielo con la tierra? Que Dios se estaba acercando al ser humano por medio de ella nuevamente. Y que desde la cruz se escucharan las palabras dadas por Jesús: consumado es. Y estas palabras consumado es significan que la tarea encomendada ha sido completada, que todo lo que había de hacer se hizo en tiempo y en forma adecuada, que se llegó a la meta esperada. Consumado es, se escuchó desde aquella cruz las palabras de Cristo. Esa tarea encomendada que era Jesús, que Él iba a cumplir su ministerio terrenal, viviendo en santidad, fue probado en todas las áreas de la vida, dice la Biblia. Y fue y enfrentó la cruz allí para llevarnos nuevamente a Dios, pagando una cuenta que no era suya. El día que desobedecimos a Dios en el Edén, se cortó la relación con Dios y el pecado entró en acción. El día que en el Edén, como nos cuenta la Biblia, que pecamos, ese día se cortó la relación con Dios y el pecado entró en acción. Nuestra profunda necesidad de creer nos llevó por otros caminos, por otros lugares. El mal, como el mejor de los hackers, nos instaló un falso programa que nos lleva a buscar la felicidad en otros lugares, en otras tareas, que pueden ser muy buenas, pero solo nos dejan vacíos en nuestro corazón. El mal se instaló en el corazón del ser humano. Estamos condenados por el pecado, pero Cristo dijo: yo me hago cargo de tu cuenta, yo pago por ti. Yo saldé tu cuenta con mi vida en la cruz. Cuando creemos en Cristo, abrimos nuestro corazón, el Señor viene y nos dice: yo me hago cargo de tu cuenta, yo pagué la cuenta por ti. Yo saldé esa cuenta que tenías, dándote nueva vida. Pero ¿cuál era mi deuda? Y era estar lejos de Dios, el vivir lejos de sus propósitos, el vivir lejos de su voluntad. Quizás usted dice en esta hora: bueno, pero yo no robé, yo no estafé, yo no hackeé a nadie. Quizás si nos comparamos con un guerrillero de por ahí, somos realmente muy buenos. Pero comparado con Jesús, ¿qué tal somos? Por eso cuando vivimos lejos de los planes de Dios, cuando tenemos nuestra comunicación lejos de Dios, estamos viviendo en pecado. Y pecado es cerrar el blanco. Por eso Dios allí en la cruz nos da la oportunidad de llegar, de comunicarnos con Él nuevamente.
Jesús en la cruz hizo ese desafío. Entregó su vida, llevó nuestros pecados para hacernos libres de culpa, finalizando la tarea que su Padre le había encomendado. Jesús pagó la deuda en la cruz. Y hoy estamos celebrando una vez más su resurrección. Por eso la cruz es portadora de horror, vergüenza y muerte, y se transformó en símbolo de esperanza y triunfo para el pueblo cristiano. Se transformó en símbolo de esperanza y triunfo, aquello que era el horror, para las personas que morían en una cruz, para sus seres queridos, amigos y familiares. Hoy para el pueblo del Señor es símbolo de esperanza y triunfo por medio de Cristo. Lo que anunciaba un triste final para los condenados a muerte, ahora anuncia la victoria para todos los seres humanos por medio de Cristo, para aquellos que le reciben. Por eso hoy estamos recordando el hecho más trascendente de la historia de la humanidad. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Esto quiere decir que hay alguien que no solo venció la muerte, sino que volvió para contarnos qué camino debemos seguir. Esto quiere decir que Jesús venció la muerte y nos está enseñando qué camino tenemos que seguir hoy. En un mundo donde con temor y pánico la humanidad ve la muerte como el enemigo final, por medio de Cristo hay esperanza, que la vida no termina en la muerte allí, hay eternidad en el ser humano. Cuando creemos en Cristo, tenemos esperanza de vida eterna. Dios no creó al ser humano para 60, 70, 80 o 120 años. Dios da eternidad. Cuando le conocemos a Él, tenemos esperanza de futuro. Por eso el cristiano, por medio de Cristo, ve la eternidad, esa eternidad que Dios pone en nuestro corazón. Por eso la Iglesia de Cristo es la portadora de un mensaje trascendente para la humanidad de hoy, para este mundo 2023 que estamos viviendo hoy. Jesús venció la muerte y el poder del mal. Por eso cuando vamos a un entierro, no es un hasta Dios, sino nos veremos pronto en Cristo. Cuando nuestro ser querido parte y hay dolor, lloramos, hay angustia, pero cuando despedimos un ser querido, un hermano en la fe, un familiar, un amigo en Cristo, tenemos la esperanza que nos volveremos a ver, que nos volveremos a encontrar. Nuestros hermanos que han partido, que eran parte de las filas de esta congregación, nos volveremos a encontrar. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. ¿Y esto no le interesa a la humanidad? El saber que la muerte no termina allí. Hoy las personas recurren a diferentes doctores, especialistas, para que les estire la piel, para que los mejore. Nadie quiere morirse. Nadie quiere enfrentar la muerte como eso último, allí como terminal. Pero por medio de Cristo tenemos esperanzas. Jesús vino a restablecer nuestra conexión con Dios nuevamente. El pecado, como el peor de los virus, nos alejó de Dios, llevándonos por caminos cerrados, llevándonos por un vacío existencial, con falta de propósito, con angustias, dificultades y muchas preguntas sobre la vida, muchas preguntas sobre la vida. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y hacia dónde vamos? Cristo responde esas preguntas. Cristo allí en la cruz nos da esperanza, pero la resurrección de Cristo nos hace ver que la vida va mucho más allá de 70, 80 o 120 años o los años que a usted más le guste. Dios tiene planes de eternidad para nosotros y vida abundante para el presente, perdón de pecados y restauración de nuestra nueva vida. En Cristo podemos arrancar la página y comenzar una nueva vida. Por eso personas que vivían en angustia, problemas, dificultades, cuando se encuentran con Cristo, su vida es transformada. Por eso desde los días de Jesús hasta hoy, las personas siguen encontrando en Él una nueva vida en Cristo. Aunque muchos han afirmado que Cristo no resucitó, que todo ha sido una farsa, la historia nos dice que Jesús existió, que caminó entre nosotros, que compartió sus enseñanzas y que formó y capacitó a discípulos para que cuando Él no estuviera, ellos siguieran con la tarea. Pablo mismo dice que si Jesús no resucitó, es vana nuestra fe. Nosotros creemos que podemos confiar en el relato bíblico, confiar en Él y en el relato bíblico. Pero Pablo dice que si Jesús no resucitó,
es falsa esa idea, que es vana nuestra fe en Él. Por eso, como cristianos, creemos en el Señor Jesucristo. Pero le invito en esta mañana a hacernos algunas preguntas. ¿Se ha preguntado por qué podemos creer? ¿Ha escuchado los argumentos en contra de esto? Y es importante, no tenemos que tener ningún miedo. Quizás usted tiene miedo cada mañana que se despierta en prender su celular y que algo diga, Jesús no resucitó. Jesús está en el supermercado de la esquina de su casa. ¿Cuántos temores pueden tener las personas a veces que Cristo no haya resucitado? Que sea todo una farsa. Por ejemplo, algunos no creen en la resurrección y afirman que el cuerpo de Cristo fue robado y que sus discípulos hicieron correr la voz de que había resucitado. Hoy nos vamos a detener en 3 argumentos, pero le animo a leer sobre este tema que es muy interesante y a investigar sin ningún tipo de temor, en entender la resurrección, la crucifixión y entender todo este panorama que nos enseña la Biblia. En primer lugar, algunos argumentos dicen así: el cuerpo de Cristo fue robado. Podríamos decir como las películas norteamericanas, vino una camioneta negra, abrieron una puerta corrediza, se bajaron desenmascarados y se llevaron el cuerpo. Bueno, ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice que el centurión romano a cargo de la ejecución de Jesús certificó su muerte después que un soldado romano traspasara su costado con una lanza. Lo tenemos en Marcos 15, 43 al 45 y Juan 19, 33, 34. Recordemos que las heridas que recibió Jesús eran demasiado graves como para poder sobrevivir muchas horas después. Sus manos y pies fueron traspasados por los clavos y la lanza que traspasó también su costado. Los evangelios nos cuentan que luego de la crucifixión, donde Jesús ya había muerto, un tal José de Arimatea, ¿se acuerdan?, le pidió el cuerpo a Pilato para prepararlo y llevarlo a la tumba. Esto nos cuenta Juan 19, 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, nos dice la Biblia, fue y retiró el cuerpo. ¿También saben quién estaba allí? También estaba Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Llegó con unas 34 kilos de una mezcla de mirra para preparar el cuerpo. Esto es lo que nos relata la Biblia. Y así se llevaron el cuerpo de Jesús. Luego de todo este procedimiento, se prepararon para el día de reposo, que comenzaba con la salida de la primera estrella el viernes por la tarde. Llegó el sábado, y era el día de reposo, y los sacerdotes, aún así, fueron y se presentaron delante de Pilato para recordarle algo muy interesante. Le dijeron: Pilato, le queremos recordar algo. ¿Saben que aquel mentiroso dijo que iba a resucitar? Ah, es cierto. Así que usted no tendrá un par de soldados para enviarlo a la tumba por si alguien se roba el cuerpo. Bueno, dijo Pilatos, ahí tienen ustedes soldados de la guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba y dejaron allí los soldados de guardia. Jesús muere, fue confirmado, ahora está en la tumba y los judíos tenían cierto temor que alguien se robara el cuerpo, así que mandaron los soldados. Aunque el texto bíblico no lo dice, no sé qué piensa usted, yo me imagino que los soldados no llegaron a la tumba, se pararon afuera, prepararon el mate, sino que se aseguraron, no lo dice el texto bíblico, pero sí lo que nos dice el texto bíblico, que la vida de los soldados estaba en juego. O sea que usted no se pararía en un lugar y solamente se pararía, usted certificaría que el cuerpo estaba ahí adentro, luego aseguraría la piedra y la sellaría, porque su vida estaba en juego allí. Aunque el texto bíblico no lo dice, yo me supongo que los soldados dieron una miradita. ¿Está todo bien? Parémonos a hacer la guardia. Por eso pensamos que esta guardia se paró e hizo lo que tenía que hacer. Cualquier falla en la seguridad de la tumba podría generar una revuelta social. Entonces era muy importante que ellos tuvieran todo muy claro y ordenado. Por eso la seguridad debía ser cosa seria. Estaba la vida de los soldados, su cabeza estaba en juego. Por eso ellos tenían ese miedo, que los discípulos pudieran aparecer en cualquier momento y llevarse el cuerpo. Esto llevó a que la guardia estuviera muy atenta a que nada de esto sucediera. El primer día de la semana, nos dice la Biblia,
Cuando comenzó a salir el sol, nos cuenta la Biblia, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Ha resucitado. Vengan a ver el lugar donde le pusieron. Y vayan pronto y díganle a los discípulos: ha resucitado. Y va a Galilea para reunirse de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. El Señor ha resucitado. Por eso el cuerpo de Cristo fue encerrado en una cueva y custodiado nada menos que por la guardia romana. No era poca cosa. Tenían la responsabilidad de cuidar aquel cuerpo hasta que el ángel bajó y hizo su tarea. Y se aparece y quita la piedra del lugar. ¿Qué dirían aquellos soldados si hubieran descuidado esto? ¿Se imaginan que un hombre de blanco bajó y robó el cuerpo? Serían el hazmerreír esos soldados en aquel contexto, que movió la enorme roca a una sola persona, y las personas se reirían y dirían: ¿cómo una sola persona vestida de blanco los atemorizó? Sacó la roca. ¿Y ustedes qué estaban haciendo? Y el pueblo se reiría por un lado. Pero por otro lado, si esto sucedía, su vida estaba en juego. La posibilidad de ser ejecutados por una falla militar y por desobedecer la orden. Por eso Mateo 28, 11 al 15 nos afirma que el cuerpo permaneció en el lugar debido al informe de la guardia. Algunos de la guardia fueron a la ciudad a contarle a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido, nos relata la Biblia. Y contaron todo lo que había sucedido y que había bajado el ángel. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros los convenceremos y los defenderemos a ustedes. ¿Se dan cuenta lo que nos dice la Biblia? Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que, dice la Biblia, divulga hasta nuestros días. Por eso esto nos hace ver que el cuerpo de Cristo realmente resucitó y que todas las medidas de seguridad estaban puestas en aquellos días. Tomaron las medidas de seguridad y encontramos las historias que nos relata la Biblia. El segundo argumento que encontramos es que lo vieron por alucinación, dicen algunos libros y algunos por ahí. La segunda argumentación que hay es que los discípulos vieron una alucinación. Jesús fue visto, y sin duda que en la tarde del viernes, cuando Jesús murió en la cruz, todas las esperanzas y sueños de sus discípulos se desmoronaron. Tristes y desanimados, comenzaron a pensar en todas sus experiencias en esos días con Jesús, en los milagros, en las caminatas, en dar de comer a las personas, en las sanidades. Todo aquello empezaba a quedar atrás. Todo lo que habían hecho con Jesús empezaba a quedar como parte de la historia. Su guía y maestro ahora estaba muerto. Y con él todas las esperanzas de futuras conquistas. Posiblemente con el correr del tiempo el nombre de Jesús iría desapareciendo. Y muchos preguntarían: ¿quién era aquel Jesús? Así como muchos discípulos, como muchos mesías aparecieron en aquella época y fueron muertos, Jesús pasaría a formar uno más de esa larga fila de falsos mesías que anunciaron una esperanza para Jerusalén en aquellos días. Pero para los discípulos, aquella tarde de viernes, aquel sábado, ¿cómo volver a la rutina de sus vidas después de haber estado con Cristo 3 años sirviendo? ¿Se imagina esa situación? ¿Cómo estaría su corazón? Volver a los barcos, volver a la pesca, mirar a otros barcos que quizás algunos se hablan, los miraban, se sonreían y ellos quizás sentirían vergüenza. ¿Cómo tomar sus ocupaciones nuevamente? ¿Cómo volver a la pesca o a la tarea habitual de cada día, después de haber estado 3 años con Jesús y anunciar una liberación? ¿Cómo enfrentar las burlas de sus amigos, compañeros de trabajo o familiares?
pero pocas horas después todo cambiaría. Jesús resucita y comienza a aparecerse a sus discípulos, a sus seguidores. Jesús aparece en muchos lugares. Y si esto hubiera ocurrido en un lugar solo, ahí podríamos decir, bueno, fue una alucinación. Pero Jesús se aparece en diferentes lugares, a diferentes personas en diferentes momentos. Jesús fue visto en diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes momentos donde estaban reunidos sus discípulos. Por eso, el mayor mensaje de la historia llevado por aquellas mujeres en aquella mañana. La tristeza se volvió alegría, las lágrimas en sonrisa, el derrotismo en una nueva esperanza. Jesús se apareció a María Magdalena, a las mujeres que fueron al sepulcro, a Pedro, a los discípulos que regresaban a Emaús, a los 10 que estaban en el aposento alto, a los 11 incluyendo a Tomás una semana después, y a más de 500 hermanos a la vez, a Santiago y a varios otros. Los testigos que vieron a Jesús resucitado nos confirman en repetidas ocasiones que Él se apareció y lo podían identificar. Caminó junto a sus discípulos que iban a Emaús, Lucas 24:15. Tomás tocó sus heridas y creyó, Juan 20:27. Comió con sus discípulos, Lucas 24:42-43. Preparó el desayuno en una ocasión, Juan 21, del 8 al 12. Jesús mismo quería hacerles entender que Él no era un espíritu o un fantasma, Lucas 24, 39 al 40. ¿Cuántos versículos tenemos aquí? Los discípulos cobraron ánimo, fortaleza, y pronto recibirían el poder para ser testigos a las naciones. El Señor fue visto. Y el tercer punto y final de esta mañana. También dicen, y algunos argumentan, en contra de la resurrección, que puede ser un invento de los discípulos. Eso fue un invento de sus discípulos. Pero ¿sabe qué? Los discípulos cobraron ánimo, estaban tristes y de momento resurgieron nuevamente. ¿Cómo explicar la fe en Jesús nuevamente? Después de todo lo que habían vivido, de su tristeza, de su angustia, los discípulos detrás de esa noticia resurgen nuevamente. ¿Cómo explicar su entusiasmo de vida? ¿Cómo frenar a esos discípulos que afirman que Cristo ha resucitado? ¿Cómo explicar su fe y su convicción? ¿Cómo frenar la pasión de aquellos seguidores que afirman que Jesús está vivo? Y la noticia corre y sigue corriendo por las calles de Jerusalén y por todos los caminos. El Señor Jesucristo ha resucitado. Tiempo después, Gamaliel diría lo siguiente, en Hechos 5 del 34 al 39. Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas, el Galileo, y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y sus discípulos fueron dispersos. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si estos que son de carácter muy especial, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Es palabras de Gamaliel. Muchos discípulos, y se habla de un promedio de 300 a 400 mesías que existieron en aquellos años, antes de Jesús. 300 a 400. Falsos mesías, falsos profetas. Pero entonces Gamaliel dice, no nos encontremos quizás luchando contra Dios. Hay 3 hechos fundamentales en la resurrección de Cristo. El sepulcro vacío, las apariciones de Jesús a los discípulos, vidas transformadas y prontas para testificar, morir por Cristo y dar su vida por la causa. La pregunta es, ¿qué transformó el miedo de Pedro en seguridad y coraje?
La duda de Santiago en fe, que llevó a muchos a dar su vida por creer en la resurrección. El Señor murió en la cruz, resucita, es visto, es anunciado al mundo y los cristianos son transformados. Las palabras del ángel que están en el sepulcro son lo que nos animan a nosotros hoy, 2023. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Cristo verdaderamente ha resucitado. Casi todos los estudios de la antigüedad coinciden que Jesús existió. Fue bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado. La discusión está en el día de hoy, hasta el día de hoy, en sus milagros y su resurrección. Debemos recordar que es más fácil para aquellos discípulos, era mucho más fácil negar a Cristo que decir que había resucitado, porque esto les iba a traer persecución y posible muerte. Los discípulos vieron a Cristo. La pregunta final podría ser, ¿los documentos son confiables? Muchos han tratado de desmentir los evangelios y los hechos relatados allí, pero no han podido. Cuando se escribieron los evangelios, muchos de los testigos estaban con vida. También documentos fuera de la Biblia nos relatan estos hechos. Pero como dice un comentarista, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos aquí hoy. En Daniel Fernández Crespo, 17:41. Y yo le agrego, y nosotros no estaríamos hoy congregados en el nombre del Señor Jesucristo. El desafío para el pueblo del Señor, para usted y para mí, es seguir llevando el mensaje de salvación a las multitudes de hoy, en esta generación que estamos viviendo. La resurrección de Cristo nos abre la puerta a la esperanza, a la eternidad, y nos recuerda que Jesucristo venció la muerte, pero está esperando una respuesta de nuestra parte. El Señor nos dice que está a la puerta de nuestro corazón. Vamos a creer en Él, en su obra. Jesucristo es la esperanza para todas las generaciones y para el Uruguay de hoy. No hay celular, no hay tema material, no hay obra social, porque muchos creen que por hacer el bien voy a llegar a las puertas del cielo. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a Dios por otro camino. Yo soy el verdadero camino de esperanza y el que transforma la vida de las personas. Nuestros familiares, amigos, conocidos, nuestros compañeros de trabajo esta semana que viene necesitan escuchar el Evangelio. Aquel que transformó la historia en antes y después. Aquel que transformó tu vida en antes y después. Salgamos a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas en un día muy especial donde recordamos la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Que esto nos desafíe a seguir predicando y a darle una respuesta a las personas que hoy están vacías y sin sentido. Vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de ti una vez más. Gracias, Señor, por haber bajado, por haber venido a buscarnos cada día, Señor, por habernos dado esta oportunidad de conocerte. Señor, tú has llegado hacia nosotros para darnos esperanza, tranquilidad y seguridad. Gracias, Señor, que un día tomaste la decisión de morir por nosotros en la cruz. Llevaste nuestros pecados, todo lo que hemos caminado en esta vida, Señor, hoy dejamos nuestras vidas delante de ti. Si en esta mañana no te conocemos, Señor, queremos recibirte en nuestro corazón. Queremos abrir nuestro corazón y creer en ti. Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestras luchas y nuestras angustias. Quizás hemos golpeado tantas puertas buscando algo que llenara nuestro corazón. Pero, Señor, tú eres el único que llena nuestro corazón, el que puede darnos una nueva vida. Te pido por mis hermanos en esta hora, mis hermanas, que tú los bendigas y los animes, que puedas en este pueblo que es tuyo, Señor, animarlos nuevamente a predicar tu palabra, a enseñar, a servir a los que están en necesidad, a llevar alimentos a los que necesitan, pero sobre todas las cosas, a compartir las buenas noticias, que moriste, resucitaste y volverás otra vez. Señor, levanta a hombres y mujeres en la vida de esta congregación, para que prediquen y anuncien tu palabra, y podamos ser una congregación sal y luz, para llevar esperanza a esta sociedad que tanto lo necesita. Que podamos ser desafiados por tu Espíritu Santo a llevar tu palabra. Oramos agradecidos en este día
que recordamos tu obra y pedimos tu bendición, Señor. En tu nombre te damos gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga.